Identificación. Número de la sentencia T844 del 2011. Magistrado ponente Jorge Pretel. Sala de casación, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, que se encuentra compuesta por los magistrados Jorge Pretel, Humberto Sierra y Luis Vargas. Aclaran votos, en esta no aplica. Y salvamento de votos, el cual lo realiza el magistrado Humberto Antonio Sierra, el cual realiza un salvamento de voto parcialmente. Buenas noches. Frente a los hechos de esta sentencia, trata de una niña llamada Sofía, quien al nacer no es reconocida por sus padres. Su madre la entrega a la abuela materna a los 52 días de nacida, quien tiempo después muere, por lo cual la custodia y cuidado personal quedan en cabeza del abuelo materno. Tiempo después, la tía abuela la retira con medios engañosos de su núcleo familiar y 2 días después la entrega al ICBF, argumentando que Sofía no tiene quien se haga cargo de ella y que los familiares que la tenían a su cuidado se encuentran en una situación de pobreza extrema, además que Sofía era objeto de malos tratos y que estaba expuesta a abuso sexual. Para dicha fecha, la infante ya tenía 8 años y 11 meses de edad. El ICBF la ubica en un lugar sustituto mientras adelanta el trámite de restablecimiento de derechos y la respectiva declaratoria de abandono y adopción. El 31 de julio de 2004, mediante resolución 064, el defensor de familia decreta la situación de adoptabilidad de la niña Sofía. Y posteriormente, el 31 de enero de 2005, el Juzgado Noveno de Familia de Ciudad Verde decreta la adopción de Sofía a la señora Susana. Vale resaltar que durante el proceso, durante el tiempo de ese trámite, la familia de Sofía manifiesta que ellos se acercaron al ICBF e intentaron comunicarse y solicitar a la niña, pero sin embargo los funcionarios encargados del caso les negaron la solicitud, igualmente el contacto con la menor. Por otra parte, la señora Susana, la madre adoptante de Sofía, manifiesta que el proceso de adopción familiar de la niña no fue exitoso, puesto que desde los primeros días que empezó a convivir con ella, la niña empezó a exigir que la llevaran donde sus abuelos y a la familia de crianza, con quienes había desarrollado profundos vínculos afectivos, lo cual continuamente expresó de diferentes maneras, entre ellas escribiéndoles cartas. Teniendo en cuenta esa situación, la madre adoptante decide solicitarle al ICBF que la niña fuera puesta en contacto con su familia biológica y que se revisara el estudio sociofamiliar que dio origen a la declaratoria de abandono. La madre adoptante interpone recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que decretó la adopción de Sofía, el cual fue declarado infundado por la Sala Cuarta de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Ciudad Verde. Sostiene que el ICBF hizo caso omiso a la solicitud realizada por Susana, madre adoptante de Sofía, y por el contrario inició un trámite administrativo correspondiente para entregarla nuevamente en adopción. El 21 de agosto de 2009, Paulina, la tía de Sofía, instaura una acción de tutela contra el ICBF con la pretensión de que se deje sin efecto los trámites administrativos adelantados por el ICBF para la nueva adopción, así como la sentencia de adopción ya proferida por el Juzgado Noveno de Familia por configurar una vía de hecho por defecto fáctico, error por consecuencia y desconocimiento del precedente constitucional. El problema jurídico que realmente debe resolver la Corte es teniendo en cuenta los hechos ocurridos el 21 de agosto, cuando Paulina, tía abuela de Sofía, interpuso acción de tutela solicitando la revocación del acto administrativo que declaró a Sofía en abandono y de la sentencia que la entregó en adopción, pero la sala denegó la solicitud por considerarla improcedente. Así, el problema jurídico que debió resolver la Corte fue si el Instituto Nacional de Bienestar Familiar
y el Juzgado Noveno del Circuito de Ciudad Verde incurrieron en una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra los actos administrativos y providencias judiciales, respectivamente, al haber declarado en estado de abandono a Sofía, entregándose en adopción sin una investigación sobre su real situación, a pesar de existir pruebas que demostraban que la niña no había sido abandonada y que existía familia extensa que podía hacerse cargo. De los argumentos jurídicos de la sentencia 844-2011 se deduce que el 21 de agosto de 2019 Paulina, tía abuela de Sofía, interpuso acción de tutela solicitando la revocatoria del acto administrativo que declaró a Sofía en abandono y de la sentencia que la entrega en adopción, pero la sala denegó la solicitud por considerarla improcedente. Así, el problema jurídico que debió resolver la Corte fue si el ICBF y el Juzgado Noveno del Circuito de Ciudad Verde incurrieron en una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos y providencias judiciales, respectivamente, al haber declarado en estado de abandono a Sofía, entregándola en adopción sin una investigación sobre una relación situada, a pesar que existieran pruebas que demostraran que la niña no había sido abandonada y que existía familia extensa que podía hacerse cargo de ella. En cuanto a las normas jurídicas relevantes para el presente caso, tenemos que tener inicialmente en consideración la resolución 6024-2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual establece algunos sistemas de protección para los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del decreto 2388 de 1979, reglamentario de la ley séptima de 1979, en el cual se plasman las actividades que realiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el fin de prestar servicio público de bienestar familiar y, abro comillas, deberán cumplirse con estricta sujeción las normas del servicio y los reglamentos dictados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También advierte el respeto y la consideración como norma fundamental el artículo 44 de la Constitución Superior, en el cual establece los derechos fundamentales de los niños, atinentes al respeto por la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre y la nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Dispone su protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y les garantiza también el goce los demás derechos consagrados en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Advierte también que dentro de la normatividad expresa plasmada en el Código de la Infancia y la Adolescencia, se tiene que tener en cuenta el acápite donde se establecen estas normas que deben ser sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y para garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento, y su finalidad será, abro comillas, garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El parágrafo del artículo 11 de esta ley, ya referenciada, Ley 1098-2006, aduce que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene
y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y para asegurar su restablecimiento. Refiere también el artículo 60 de esta misma ley, abro comillas, cuando un niño o una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección de su integridad personal o sea víctima de un delito, deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de estos derechos. Es de anotar además que el decreto 117 de 2010 establece que una de las funciones de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es definir los lineamientos generales en materia de protección que deben ser tenidos en cuenta en todos los procesos relacionados con el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes, y que una de las funciones de la Subdirección del Restablecimiento de Derechos es definir los lineamientos específicos para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que deben ser tenidos en cuenta en todos los centros zonales regionales y sede de la Dirección General. En cuanto a las normas jurídicas relevantes para este caso, también debemos tener en cuenta la sentencia 502 de 2011, invocada por el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhut. En dicha sentencia, en primer lugar, se indican que los accionantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen como misión ser una institución de servicio público, comprometida con la protección integral de la familia y en especial de la niñez, y con el fin de lograr sus objetivos debe promover, asesorar, evaluar y adelantar programas de protección integral a través de los cuales se propenda por el mejoramiento de la calidad de la vida de la población. En este sentido, dentro de esta sentencia, tenemos que se resuelve revocar una sentencia proferida el 10 de marzo de 2010 por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, que confirma la sentencia adoptada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá el 1 de febrero de 2010 en cuanto se niega la acción de tutela interpuesta por las personas referidas como Elena y Diego en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en su lugar se concede el amparo de los derechos a la unidad e intimidad familiar y la autodeterminación reproductiva, así como los derechos de las niñas, de los niños A y Belén a tener una familia y no ser separados de ella por razones expuestas por la parte motivada de esta providencia. También tenemos que tener en cuenta dentro de esta normativa jurídica, en el presente caso, el artículo 53, numeral 5 de la Ley 1098 de 2006, el cual refiere acerca de la adopción. El artículo 53 menciona las medidas de restablecimiento de derechos y manifiesta lo siguiente: son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas. Primero, la amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Segundo, retiro inmediato del niño, niña, adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. Tercero, ubicación inmediata al medio familiar. Cuarto, ubicación en centros de emergencia para los casos que no procede la ubicación en los hogares de paso. Y quinto, la adopción.
Sexto, además de las anteriores se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales o en cualquier otra que garantice la protección integral de los niñas, niños y adolescentes. Séptimo, promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a las que haya lugar. Parágrafo 1. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña, adolescente que lo requiera. Parágrafo 2. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la atención de los desastres para la protección de sus derechos. Muchísimas gracias. Decisión. Primero, levantar la suspensión de términos decretada por esta sala de revisión. Segundo, revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, conceder el amparo a los derechos fundamentales del adolescente a favor de quien se instauró la presente acción de tutela. Tercero, dejar sin efecto la resolución número 064 del 31 de julio del 2004, por medio de la cual se declaró en situación de abandono a la niña Sofía y se ordenó como medida definitiva de protección la iniciación de los trámites para su adopción. Cuarto, dejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Ciudad Verde el 31 de enero de 2005, en la cual se decretó la adopción de Sofía. Quinto, ordena a la Oficina de la Registraduría del Estado Civil de Macondo la modificación del registro de nacimiento de Sofía para que vuelva a tener los apellidos de su familia de origen. Sexto, ordenar al Sistema General de Bienestar Familiar, en cabeza del ente rector, para que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta providencia adopte las siguientes medidas. Permitir que el adolescente continúe conviviendo con su hermana por línea materna y los abuelos de esta, quienes manifestaron su disposición de asumir su cuidado. Se debe velar por la aplicación del artículo 67 de la Ley 1098 de 2006. Prestar toda atención al niño o niña nacido o por nacer e hijo del adolescente sujeto de protección de la presente acción y garantizarle la protección integral de sus derechos. De consecuencia, el derecho de no repetición se debe garantizar en forma especial en este caso. Séptimo, por Secretaría General, compulsar copias de la decisión a la Procuraduría General de la Nación para que en el marco de competencia inicie investigaciones a que haya lugar contra los funcionarios del ICBF. Octavo, exhortar al ICBF para que diseñe un protocolo en el que se consagren las directrices que se deben seguir los funcionarios de esta institución en cuanto a la aplicación de distintas medidas de restablecimiento de los derechos. Noveno, exhortar al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte las medidas necesarias con el fin de que los jueces de familia cumplan en su rol de garante de derechos, específicamente dentro del trámite de los procesos de adopción, para que conozcan y profundicen el conocimiento del caso puesto en su conocimiento y hagan uso de las facultades oficiosas para determinar la procedencia de esta medida de restablecimiento de derechos frente a un niño, niña o adolescente. Décimo, ordenar a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Familia que dentro de la órbita de sus competencias haga un seguimiento estricto del cumplimiento de las órdenes de este fallo y entre los 2 meses siguientes le presente un informe a la Sala acerca del cumplimiento de estas. 11. Ordenar a la Secretaría General que los nombres de los argumentos jurídicos de la sentencia 844-2011 se deduce que el 21 de agosto de 2019 Paulina, tía abuela de Sofía, interpuso acción de tutela solicitando la revocatoria del acto administrativo que declaró a Sofía en abandono y de la sentencia que la entrega en adopción. Pero la sala denegó la solicitud por considerarla improcedente. Así, el problema jurídico que debió resolver la Corte fue si el ICBF y el Juzgado Noveno del Circuito de Ciudad Verde incurrieron en una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos y providencias judiciales, respectivamente, al haber declarado en estado de abandono a Sofía,
entregándola en adopción sin una investigación sobre una relación situada, a pesar que existieran pruebas que demostraran que la niña no había sido abandonada y que existía familia extensa que podía hacerse cargo de ella. Buenas noches. Con relación a la ratio decidendi tenemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala Plena nos presenta las diversas posturas jurisprudenciales frente al caso entutelado por la adopción de una menor de edad, donde se presenta una variedad de situaciones jurídicas. Es así como vemos inicialmente que la Suprema Corte decide y ordena lo siguiente. Primero, levantar la suspensión de términos decretada por esta sala de revisión, donde se ordenaba contar y disponer con un mayor número de elementos materiales probatorios y evidencia física frente al proceso de adopción de la menor. 2. Revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 1 de diciembre del 2009, donde se confirma el fallo de primera instancia y en cuya decisión vulneraron los derechos fundamentales de la menor. 3. Concede y reconoce el amparo de los derechos fundamentales del adolescente a favor de quien se instauró la presente acción de tutela, abro paréntesis, en especial a tener una familia y no ser separada de ella, cierro paréntesis. Revisión y desarrollo del debido proceso y de manera muy clara presenta a la menor como debe ser escuchada dentro del procedimiento administrativo seguido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto poniendo de presente que es donde inicialmente se presenta la vulneración al debido proceso, desde su adopción hasta ser alejada de su familia inicialmente y luego ser reconocido su pensamiento y derechos fundamentales. Cuarto, asimismo, es muy clara la Corte al presentar y dejar sin efecto la resolución número 064 del 31 de julio del 2004, que fue objeto por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Aranjuez, mediante la cual declara situación de abandono a la menor de edad y ordena de manera definitiva y de protección los trámites de adopción de la menor, transgrediendo el debido proceso y sus derechos fundamentales. Quinto, hay pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema al dejar sin efecto jurídico valedero alguno la sentencia proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Ciudad Verde, en la cual se decreta la adopción de la menor. Sexto, así las cosas y analizando la situación jurídica de la sentencia en competencia, la Honorable Corte Suprema ordena restablecer los nombres y apellidos originales de nacimiento de la menor y deja sin validez alguna el proceso de adopción. Séptimo, de igual manera y expresa, ordena el Sistema General de Bienestar Familiar en cabeza del ente rector Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que adopte las siguientes medidas toda vez conocida la sentencia y notificación. 7.1. Permitir la continua convivencia de la menor con su hermana materna y los abuelos, quienes mantienen plena disposición para asumir el cuidado de la menor en Ciudad Verde. En ese orden de ideas, el proceso de restablecimiento que actualmente cursa y que debe velar por dar aplicación al artículo 67 de la Ley 1098 del 2006, abro paréntesis, artículo 67, que menciona solidaridad familiar. El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos. Cierro paréntesis. 7.2. Se ordena dar aplicación y cumplimiento al artículo 63 de la Ley 1098 del 2006, que reconoce el deber de solidaridad y por ende la posibilidad de que un niño, niña o adolescente reciba la protección de una familia que no es la de origen,
siempre y cuando ésta garantice condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral del menor. 7.3. En este mismo orden de ideas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del proceso de restablecimiento que sigue, debe reconocer a dicha familia como entorno protector. Es de aclarar que en la sentencia en trato tenemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala Plena nos presenta las diversas posturas jurisprudenciales frente al caso entutelado por la adopción de una menor de edad, donde se presenta una variedad de situaciones jurídicas. Es así como vemos inicialmente que la Corte Suprema decide y ordena. De igual manera, se ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindar toda la atención a la menor de edad sujeto de protección de la presente acción y garantizar la protección integral de sus derechos. Frente a este ordenamiento, como a todos los demás, se genera una verificación y vigilancia, teniendo en cuenta que la menor estaba próxima a ser madre y se hace extensiva la decisión frente al hijo por nacer, y esto genera un vínculo directo frente a los programas que actualmente existen o los que lleguen a crear para cumplir sus necesidades emocionales, psicológicas y económicas, como por ejemplo el programa Hogar Gestor o clubes juveniles, con el fin de que exista un permanente acompañamiento en la construcción de su proyecto de vida. Esta ayuda deberá extenderse como mínimo durante los próximos 5 años en una forma clara de debido proceso, donde se garantizan los derechos fundamentales de la menor y de su hijo por nacer. Siguiente. Se ordena por parte de la Honorable Corte Suprema el prestar el apoyo psicosocial al adolescente según sus necesidades, tema muy álgido que no se presentó antes de esta sentencia, vulnerando los derechos fundamentales de la menor y ahora de su hijo por nacer. Esto enmarca un apoyo, protección y acompañamiento total y general dentro del proceso durante un lapso mínimo de 2 años y por el tiempo máximo que se requiera. Octavo, la parte más importante es la donde se ordena a la Secretaría General de la Honorable Corte Suprema el compulsar copias de esta decisión a la Procuraduría General de la Nación para que en el marco de su competencia, para que la misma dé inicio a las investigaciones a que haya lugar contra los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que intervinieron en el proceso administrativo de protección, el cual dio origen a la resolución en donde se declaró en estado de abandono al adolescente, a favor de quien se instauró la presente acción de tutela. Esto debido a la violación del debido proceso y a la vulneración de los derechos fundamentales de la menor, aunado al abuso de autoridad y desconocimiento de los procedimientos básicos aplicados. No menos importante y de gran valor es el informe que deberá presentar la Procuraduría General de la Nación sobre el seguimiento y cumplimiento de los antes ordenados, como asimismo se ordena la plena reserva y protección de todos los datos y nombres de los inmersos dentro de este presente proceso. Por último, de manera muy especial e importante de resaltar es la invitación que hace la Honorable Corte Suprema y no es de ordenamiento. Tenemos el de la elaboración de protocolos y directrices a seguir por los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de los procesos a fin de restablecer y vigilar los derechos fundamentales de los menores de edad. Gracias. Respecto a la órbita verdicta, la Corte, dentro de sus consideraciones más relevantes, tuvo como fundamento lo siguiente:
el derecho a la preservación de la unidad familiar, ya que la familia no puede ser desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado, sin justa causa fundada en graves motivos de orden público y en atención al bien común, y sin el consentimiento de las personas que la integran, caso en el cual dicho consenso debe ser conforme al derecho. La sentencia T-572 del 2009 se manifestó que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, debe ser protegida de manera integral por el Estado. En tal sentido, debido a que la protección de la unidad familiar es un derecho fundamental, las autoridades públicas deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que en la práctica impliquen violar la unidad familiar, sobre pretexto, por ejemplo, de amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes. El principio del interés superior del menor de 18 años se encuentra establecido expresamente en el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia. Así, se entiende por interés superior de niño, niña y adolescente el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Y también tuvo en cuenta el derecho fundamental de los menores de 18 años a ser escuchados. Fundamento de voto. Si bien es cierto, el honorable magistrado Dr. Humberto Antonio Sierra Porto comparte las órdenes impartidas en la sentencia T-844 del 2011, en aras de garantizar la protección integral de los derechos de Sofía y de su hijo recién nacido, así como la tendientes a evitar que se presenten errores dentro de los procesos de adopción, se aparta la decisión de dejar sin efecto toda la actuación surtida dentro del trámite de adopción de la menor, tanto en sede administrativa como judicial, por las siguientes razones. Explica la adopción en el ordenamiento jurídico como principalmente y por excelencia una medida de protección, en aras de proteger los derechos del menor adoptado que adquiera la calidad de hijo de un extraño. Esto es el padre adoptivo. Presenta como características esenciales su irrevocabilidad. Tal característica se pone de presente desde la definición misma de la institución que nos presenta el Código de Infancia y Adolescencia, al establecer que con la adopción se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tiene por naturaleza, por ende debe darse la prelación. La incorporación de la irrevocabilidad como el elemento esencial de la adopción no obedece a un capricho del legislador, sino al desarrollo histórico de esta institución y al mandato superior establecido en el artículo 44, del que se desprende la obligación del Estado y la sociedad de velar por intereses superiores del menor. Esto, en otras palabras, más que la irrevocabilidad, tiene asidero jurídico y constitucional para la protección misma de los niños y niñas adolescentes. Por ello, el trámite actual del proceso de adopción, lo prevalente es el interés superior del menor y no la satisfacción de un derecho del adoptante. En tal sentido, hace referencia a la sentencia C-804 del 2009, indica que quienes no son padres biológicos contraerán por ministerio de la ley y obligaciones que tiene un padre natural. El hijo, a su vez, encuentra en este nuevo núcleo no natural a la que de ahora en adelante será su familia, a la cual pertenecerá, de la cual no debe ser separado. En el mismo sentido, se ha afirmado que la adopción persigue el objetivo primordial de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres el derecho a integrar de manera permanente e irreversible un núcleo familiar. Dada su naturaleza eminente protectora, el proceso de adopción debe estar orientado ante todo por la búsqueda del interés superior del menor, el cual se debe aplicar como parámetro de interpretación de todas las normas aplicables. No resulta conveniente dejar sin efecto el trámite de adopción por las siguientes razones. Primero, someter al menor a un nuevo cambio de familia o al regreso a un hogar sustituto implica generar una inestabilidad en las condiciones que rodean el crecimiento y desarrollo integral del menor, lo que repercute sin lugar a duda en el pleno ejercicio de sus derechos. Segundo,
Como bien se señala en la sentencia, de la cual difiero parcialmente, si la finalidad de la adopción es prodigiar al niño, niña o adolescente de una familia, es inadmisible que una vez se han agotado todos los requisitos para que éste sea procedente, se pueda volver sobre ella. Por ello, se debe tomar especialmente medidas y cuidados dentro del procedimiento de adopción y no con posterioridad a la misma, pues reiterando las señales en las mismas providencias. No encontramos frente a la materialización de un derecho fundamental que no puede desconocerse por el querer o voluntad de las partes. Los padres adoptantes se obligan a cuidar y asistir a hijos adoptivos, a educarlos, a apoyarlos, a amarlos y proveerlo de todas las condiciones necesarias para que crezca en un ambiente de bienestar, afecto y solidaridad, independientemente de la condición que pueda ir presentando el menor en el proceso de adaptación a su nuevo hogar. Aceptar que un padre adoptante puede volver a un menor implica someter al mismo a un doble rechazo, lo que sin duda traería consecuencias negativas en su desarrollo integral. Cuarto, finalmente, no se puede perder de vista que la relación paterno-filial creada con la adopción tiene implicaciones directas en materia de Estado civil, el cual, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia, debe ser definido de manera permanente y sólida y no estar sometido a continuos y peligrosos cambios. Asimismo, instituciones como la patria potestad, parentesco, desarrollo sucesoriales y otros merecen las mismas consideraciones. Por dichas razones, el honorable magistrado se aparta parcialmente de la decisión adoptada por la Sala Séptimo en la sentencia T844 del 2011, en lo referente a la posibilidad de revocar la adopción del menor. Muchas gracias. Buenas noches. Dentro de los comentarios que se realizó de esta sentencia, se hace necesario que lo sugerido por esta Corte continúe en razón del interés superior del menor y la protección a su derecho a tener una familia para no ser separado de ella, al margen de posturas tan exégetas como la del Instituto del Bienestar Familiar, al malinterpretar lo dicho por la Corte en esta sentencia T844 de 2011, en donde falló no pretendía otra cosa que proteger el derecho del menor de edad. Así, en aras de la discusión, vale decir que también en búsqueda debería estar sujeta a ciertos criterios como el geográfico y estudiando cada caso en particular. De esta forma se evidenciaría el compromiso del Estado con la protección de la unidad familiar. El desafío del cambio del artículo 56 del Código de Infancia y Adolescencia conlleva que el propósito de esta sentencia se vea perturbado en la medida en que la nueva lectura de esta disposición se vuelve vaguedad por el estudio de la familia extensa del menor, limitando únicamente la investigación a 4 meses, tiempo en el que no se asegura la calidad ni eficacia de la investigación por los parientes del niño o el adolescente, situación que lleva a repetir los hechos que dieron el fallo del 2011, es decir, que se atente contra los derechos fundamentales del menor. Así las cosas, aunque no está desconociendo el interés y el apoyo que brinda el Estado frente a la necesidad de indagar por situación de riesgo, en donde en ocasiones es eminente que el niño sea separado de su familia de origen, también es preciso que las reglamentaciones que se diseñen dirigidas a protegerlo tengan en realidad y no en solo enfocadas a resolver el problema, sin prever la idoneidad de los medios implementados para alcanzar dicha resolución. En esta medida, es evidente que el proceso administrativo del restablecimiento de derechos como mecanismo de defensa de la infancia y adolescencia en Colombia no se ha desarrollado como la eficacia esperada, ya que al contrario, a propender por la unidad familiar, se considera la adopción del menor como el medio ideal en aras de garantizar la ubicación al interior de un núcleo familiar en donde el niño pueda desarrollar plenamente.